Bienvenidos a una nueva emisión de Entrevista. Hoy conversaremos con el actual senador de la República, Manuel Bartlett Díaz. Senador, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Quisiéramos comenzar que nos diera su perspectiva de cuál es la situación del presidente Enrique Peña Nieto en México. ¿Se encuentra ya en una crisis política? ¿Ha perdido autoridad moral, legitimidad? Sí, bueno, hemos tocado ese tema y con el ánimo de fundamentarlo, no dejarlo como una descalificación simple, ¿no? Peña Nieto está en una crisis profunda y ha perdido legitimidad y autoridad moral. ¿A qué se debe que haya llegado a este punto? Bueno, yo creo que este es la conclusión o el resultado de un gobierno que surge de una elección complicada, ¿no? En donde hubo muchísimo dinero de por medio, que no se aclaró, la compra de votos y las tarjetas estas que aparecieron, nunca se aceptó cuando todos los mexicanos lo vieron. Y después el estilo mismo de un gobierno cuyo objetivo son más que nada los negocios, las grandes inversiones, y el abandono a las necesidades sociales fundamentales, con un dominio de los medios de comunicación. Es un gobierno que se la pasa diariamente en el show, el telepoder, y manteniendo una imagen virtual. Y por otro lado, la crisis social se profundiza, la pobreza. El modelo económico sigue su camino. Cada día hay más pobres, está rota la sociedad. Es un país en donde unos cuantos tienen concentrada la inmensa mayoría de la riqueza y tenemos más de la mitad en pobreza y pobreza extrema, con los problemas que derivan de ahí, la imposibilidad de conseguir trabajo, los jóvenes sin oportunidades, el cierre de negociaciones y la violencia, que se ha dicho muchas veces es el producto de una sociedad que no tiene oportunidad para nadie. Bueno, esa es una bomba de tiempo, que ahí está, ¿no? Trataron desde un principio de ocultarla, ¿no? De cambiar el enfoque a las inversiones, a las reformas estructurales que fueron la gran explosión y la gran imagen del hombre que logró unificar a las diferentes ideologías. No tenía el PAN, el PRI, su partido, el PAN asociado, el PRD asociado al pacto. Hicieron grandes reformas, entonces venía con un reconocimiento internacional muy importante, pero que se rompe de repente con los últimos acontecimientos, que son Ayotzinapa, Tlatlaya, que tanto se discuten a nivel mundial y que son sin duda la gota de agua que derrama el vaso. No le inventamos quienes somos oposición, porque hemos visto marchar a miles de gente en las calles de toda la República, reclamando que justicia, democracia. Y si a esto le añades la famosa Casa Blanca de las Lomas, pues es el desmoronamiento de la imagen de Peña Nieto. Corrupción. La corrupción es el principal problema del país, está en boca de todos, corruptos y no corruptos. No. El principal problema de México es la corrupción. Si los gobernantes se dedican a robar, a hacer fortunas inmensas, y de repente se encuentran que el presidente de la República, el que está encargado de combatir la corrupción y que inclusive ha enviado iniciativas para combatirla en el Congreso, y resulta que es el primer corrupto
del país. Sobre este caso lamentable de los 43 normalistas, ¿usted considera que el gobierno fue cómplice? ¿Creen las acciones que el gobierno ha emprendido para ayudar a esclarecer este caso? Y en esta teoría que han manejado mucho los familiares de que el ejército está involucrado y fue quien secuestró y de alguna manera también cremó a estos estudiantes. Sí, mira, yo recuerdo muy bien la primera declaración de Peña Nieto en torno de la tragedia en Iguala. Lo primero que dijo fue: eso es responsabilidad del gobierno del Estado. Uh-huh. Eso no tenemos nada que ver. Desde ahí en adelante trataron de distanciarse del problema. El responsable de la seguridad nacional es el presidente de la República. El presidente de la República, el Ejecutivo, tiene concentrados todos los poderes. Tiene a la Policía Federal, tiene al Ejército, a la Marina, tiene todos los sistemas de información, de análisis, el CISEN, de la Plataforma México, y es el responsable de todos los crímenes de carácter federal y del narcotráfico, que es al que le achacan todo la razón del secuestro. Pues hoy sigue insistiendo en que no es responsable del gobierno federal. Manda en medio, se retrasa en aportar soluciones, en actuar, lo deja, lo va retrasando. Y cuando interviene mal una y otra vez. Ha mandado una iniciativa de reforma constitucional al Congreso, el famoso decálogo, o sea, se le llamó una serie de medidas que son absurdas también. Él dice que la solución del problema que tenemos, la violencia, el narcotráfico y demás violaciones, está en las autoridades municipales, en las policías municipales. Entonces la solución es: vamos a desaparecer, a facultar al presidente, a desaparecer a las policías municipales. Bueno, los municipios son la estructura del país, y no puede ir en contra de la esencia de una estructura política, sino buscar otros caminos. Y él dice: hay que ir porque es allá donde es. Cuando es evidente que hubo participación de las autoridades federales y que se ha venido haciendo cada vez más claro. Entonces, ¿cómo te pueden decir que el ejército no podía intervenir en esa matazón y todo lo que ocurrió, el secuestrar a 43 muchachos valientes que estaban en una posición de, ¿qué podemos decir? No de sometimiento? Somete tú a 43 y desaparecelos. Y el cuartel ahí junto. Las explicaciones que dan no son creíbles. El general Cienfuegos, en una reunión en la Cámara de Diputados, le preguntan, se va a comparecer, y dice: no pudimos salir porque resulta que no había personal, que no había 10 o 12 soldados, porque teníamos muchas funciones en muchos lados. O sea, no había gente para salir. ¿Quién le cree eso, no? Que en un momento dado se vacía el cuartel en Guerrero, ¿no? Y que además fueron incapaces de convocar a más gente cuando estaban informados de lo que estaba pasando ahí en sus puertas. El procurador declara, Murillo Karam, otra cuestión inaceptable. Dice: no, es que no salieron. Cuando le preguntan, bueno, ¿y por qué si el ejército estaba ahí no salía? No, es que, ¿sabe usted? Si sale el ejército, hubiera apoyado al presidente municipal y hubiera sido peor. Eso es para débiles mentales. El ejército está por encima de las autoridades y de las policías locales, y de todo el mundo tiene la función y lo viene haciendo, de intervenir en un tema y dar garantías. Por eso los padres de familia no aceptan estos dichos.
ni aceptan el resultado de la investigación, y las soluciones que aporta el presidente son, ¿verdad?, contrarias a la razón. ¿Será entonces que el gobierno ha fracasado en este intento de prometer seguridad a todos los mexicanos? Pues sí, porque si el asunto más sonado lo trata así como estamos comentándolo, con ligereza, haciéndose para atrás, diciendo que ellos no son, bueno, ¿y lo demás qué? Y los otros, el fracaso de Michoacán, una y otra vez, que si mataron o no a unas gentes, unas gentes que venían, estaban desarmadas, y lo que ocurre en todo el país, en medio de esta actitud de que no es responsable, pues ya perdió credibilidad de que puede controlar y manejar el país. ¿Y la solución que intentan de alguna forma establecer es un estado policíaco militar en México? ¿Es esa la solución? Así es, claro. Eso lo hemos dicho también. Ya en sí el ejército maneja la seguridad en este país. La seguridad pública, no la seguridad nacional. Ya el ejército está al mando en todos lados. Han venido creando cada vez más cuerpos. Ahora tenemos la Gendarmería Nacional, claro. Militarizados también. Sí. Porque están vestidos de combatientes en Irak o todo eso, porque además sí. Los Estados Unidos han hecho un buen negocio vendiéndonos cada vez más armas. Ahora desaparecen las policías municipales, que en realidad pues están sometidas, ¿no? Eso que dice el procurador de que hubiera ido a apoyar el ejército a la policía municipal, bueno, es un absurdo. La fuerza militar es con la que gobierna Peña Nieto. Y si desaparecen las policías municipales, pues vamos cada vez más claramente a un régimen policíaco militar. Estamos a punto de entrar en un periodo gravísimo para este país, que es la penetración ya físicamente de las petroleras transnacionales, eléctricas, ¿no? Y con base en la reforma energética y las leyes secundarias, que son el diseño de lo que las petroleras exigen para entrar, ¿no? Resulta que la explotación energética, energía eléctrica, hidrocarburos, sigue considerada en la Constitución, como estaba antes, como estratégica, ¿no? Al diseccionar, al hacer la operación quirúrgica de la Constitución para quitar la exclusividad del Estado en la explotación del petróleo y de la electricidad como materias estratégicas, como lo son para cualquier país. La energía determina el movimiento de un país. Quitan la exclusividad del Estado, pero dejan, fíjate qué perversión, dejan el concepto de que la energía es estratégica, ¿no? Nosotros tenemos, es estratégica y por tanto debe estar en manos del Estado. Sigue siendo estratégica, pero ya no está en manos del Estado, sino, dice la Constitución, organizaciones públicas o privadas. Entonces las organizaciones privadas, las instituciones privadas, las empresas privadas, en materia de energía, son estratégicas en el país. Y dice la ley esta que impusieron ellos, los intereses norteamericanos, ¿verdad? Dice que la energía es prioritaria en México, en el territorio, por encima de cualquier otra actividad, por encima de la siembra, por encima de lo que sea. La explotación del petróleo y de la electricidad es absolutamente prioritaria. Y las empresas transnacionales, esas que llegan, tienen el derecho constitucional y legal de que les entreguen las tierras que requieran para su explotación. Entonces va a empezar el gobierno a entregarles bloques del territorio mexicano a las transnacionales extranjeras, ¿verdad? Y ellos pueden decir, y yo quiero esa propiedad y quiero esa otra y voy a pasar por aquí, quiero todo esto. Y eso tienen el derecho a nivel constitucional. Y estas empresas
transnacionales pues no son hermanas de la caridad, ni vienen a competir con nadie, como dicen, vienen a sacar el petróleo y a ganar recursos. Entonces, dentro de poco ya vamos a entrar a una situación en la que las empresas que empiecen a recibir los permisos, que son concesiones, van a tener el derecho de apoderarse del territorio mexicano. O sea, la tierra mexicana, el territorio quedó a merced de los intereses transnacionales. Y entonces un régimen policíaco militar es el que está capacitado para imponer este dominio del territorio por las transnacionales. ¿Y quién está de acuerdo con todo esto? Adivina, adivinador, por los Estados Unidos. Porque quienes han impuesto esa regla de que la ocupación de territorios es un derecho de las empresas son ellos. Y lo hemos visto en quienes estamos informados, lo hacen en Perú, en la Amazonia, y cómo las poblaciones se oponen, resisten. Entonces, ¿qué pasa? El ejército, la policía. ¿Y para qué tienen policía los municipios? Pueden hasta usarla en defensa de ellos mismos. Pues vamos a quitarles la policía a los municipios. Pues esa es la situación en la que se encuentra el país en este año, después de las reformas que han hecho. Claro. Senador, si me lo permite, es momento de hacer una brevísima pausa, pero enseguida regresamos para seguir conversando con el senador Manuel Bartlett. Seguimos conversando con el senador Manuel Bartlett. Senador, ¿para usted México es un país de narcogobiernos? Pues mira, el hacerlo de narcoestado, ¿no? Pues yo diría que es limitarlo. El fantástico expresidente que acaba de salir, Mujica, de Uruguay, ya lo dijo. Es un estado, es un narcoestado, dijo él. Bueno, se movió aquí el secretario de Relaciones, fue ahí a suplicarle. Entonces ya hicieron un boletín diciendo que, pues en fin, yo no sé qué hicieron ahí, pero lo dijo, está grabado. Pero en todo este análisis que ha hecho la prensa extranjera de repente, por estas explosiones que describíamos al principio de la plática, en Le Monde sale otra calificación que yo creo que es todavía mejor, que es un estado mafioso, porque las mafias no nada más se dedican al narco, sino a todo lo demás, a robar en las construcciones, a tráfico de seres humanos, a todo, cuando ya no hay leyes, ¿verdad? Y entonces el gobierno es un gobierno mafioso, ¿no? Y eso es lo que surge y explota, ¿no? El Estado mató en Ayotzinapa, dicen todos. Bueno, pero es el Estado chiquito que el de las policías, ¿eh? No ¿no? Es por eso dicen no. Cuando sabemos que ahí estaba el ejército y las policías federales. El Estado mató. ¿No? Y entonces empiezan a surgir todas estas cuestiones, porque no nada más es como te digo, la descomposición, es el narcotráfico, sino es todo. Es la pérdida de valores, es que los gobernadores como el de Puebla, ¿verdad?, y otros más se dediquen a robar como locos, y a meter a la cárcel a la gente. Bueno, pues es un estado, como decía, salió en Le Monde, no me acuerdo quién lo dijo, pero es un estado mafioso. Y entonces es que vivimos en un país que permite la corrupción. Claro. ¿Y cómo se puede solucionar? Que lo permite, que está asociado el gobierno a la corrupción. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Es que el problema está en la sociedad o el problema está con los políticos? ¿Dónde está el problema? Fíjate, a Peña Nieto le hicieron una entrevista a modo hace algún tiempo. Ahí la organizó el director
del Fondo de Cultura Económica en Palacio Nacional. Llevó periodistas muy connotados, pero muy arreglados. Entonces le preguntaron, bueno, usted se ha comprometido con acabar con la corrupción, ¿no? Y dice él, bueno, dice, la corrupción no es un fenómeno cultural nuestro, los mexicanos somos corruptos en general. Entonces, pues, si somos todos corruptos, eso está en nuestros genes, y pues ni modo, viva la corrupción. Hay que cruzarnos de brazos y ya. Viva la corrupción. Pero resulta que la ley anticorrupción que mandó aquí no ha salido, porque tiene la mayoría del PRI y del PAN, y el PAN ahorita está diciendo que se la va a sacar, pero entre el PRD, PRI y PAN no ha habido ningún avance en corrupción aquí. No hay tal. Y resulta que, pues, el presidente y su familia están en el negocio, pues entonces, ¿qué esperanzas hay? Las esperanzas que hay en una sociedad que aspira a ser democrática es que en las elecciones próximas en este año, ¿verdad?, pierda el PRI, pierdan los que estuvieron en esa, que han estado en esa mafia, aquí en el Congreso, ¿verdad?, se vayan, y que haya una Cámara de Diputados en contra de esa mafia que se llama Pacto por México. Esa es la esperanza, porque si no, no hay otra más que la violencia. Y aquí también juega un papel importante algunos medios de comunicación. ¿Será que nosotros de aquí estamos viviendo manipulación mediática? Una dictadura mediática. La Constitución establece para la sociedad el derecho a la información, ¿no? Ahí está en la Constitución. Los mexicanos tienen el derecho a ser informados. Y si Televisa no informa, y si TV Azteca no informa, y de ahí sigue toda esta cascada de desinformación, pues están violando la Constitución, están engañando al pueblo de México, que no sabe qué está pasando. Esa dictadura que se establece por los medios, pues, es más suave que la de Pinochet y sus bayonetas, ¿verdad?, aun cuando podemos llegar a ella ahora que se empieza a repartir la tierra a manos extranjeras. México está en una situación grave, ¿verdad? Y claro, es difícil el que haya una expresión democrática definitiva, porque los medios de comunicación tienen a la gente desinformada. Y Peña Nieto sigue tan tranquilo en sus mismos eventos y diciendo cosas, y ahí protegido por los medios de comunicación. Y los grandes intereses, como por ejemplo Barack Obama, que contó que estaba explotando el Washington Post y el New York Times diciéndole cómo va a recibir a ese hombre corrupto. Pues le dije, es que somos muy amigos y vamos a ayudarlos para que las reformas estructurales que hicieron, ¿verdad?, para que las reformas que se hicieron se construya sobre ellas todo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Es otro apoyo que recibió así un poco a regañadientes, pero es el apoyo. El apoyo del ejército, el apoyo de las policías, el apoyo de los medios de comunicación, todo menos el apoyo del pueblo de México. Como senador, ¿cuáles son los cambios que necesita verdaderamente México? Ahorita urgente. Sí. Un cambio de gobierno, porque el problema es que ahí es donde está enquistado el problema. ¿Quién lo puede parar? El pueblo. Pero entonces ahí tenemos el problema del televisor, que no deja que se enteren, que sepan. Y la compra de votos a través de darles a los... Si la mitad de la población está en pobreza extrema, pues están preocupados por lo que les van a dar, ¿verdad? Por la tarjetita, claro, por la despensa, por comer al otro día. Eso es lo que hay que sacudir. ¿Qué le parecieron los 12 años que en México se vivió la alternancia presidencial con el Partido Acción Nacional en el poder? Fox y la debilidad mental, Calderón y esta guerra ensangrentada. Y ahora Peña Nieto viene montado en los mismos principios y en el mismo cabo. Muy grave lo que está. Grave es poco, ¿verdad? Es dramático. Claro.
Cuando se graduó de licenciado en Derecho, su tesis la tituló La obligación del Estado de reparar los daños que cause. ¿Es realmente su obligación? Claro, claro. Ya hicimos una reforma constitucional y ahí está. En los daños que ocurren por obras públicas, por errores, por lo que sea, se deben de cubrir, ¿no? ¿Y si no lo quieren Pero hacer? estos daños que están haciendo, esos son toda la desgracia del país. Claro. ¿Qué le falta a Manuel Bartlett por cumplir? Bueno, mira, yo pienso que cuando termine mi responsabilidad aquí en el Senado, habré de retirarme porque ya será tiempo para eso. O sea que estamos trabajando aquí con gran claridad. Somos casi siempre la única voz de oposición por el pacto que tiene unidos a todos. Se ponen de acuerdo PAN, PRI y PRD en restaurantes y ya que están de acuerdo, entonces citan a la Junta de Coordinación Política para votar lo que ya arreglaron fuera. Es una lucha muy difícil, con ciertas concesiones que le hacen al PRD o al Verde o lo que sea, pero es la férrea voluntad de esa oligarquía que preside Peña. Y por otro lado, pues la preparación de las elecciones. Nosotros vamos a participar en Puebla, estamos apoyando a Andrés Manuel para organizar, para impulsar esa reacción popular que es indispensable. Vienen unas elecciones muy complicadas. Pues esperemos que no se vuelvan loquitos y se metan a una defraudación generalizada en el terror que tienen por la pérdida de apoyo popular, ¿verdad? Los intereses que dicen, sí, aquí no importa el apoyo popular, importa los negocios, el aeropuerto, el acueducto que van a hacer allá en el norte, los trenes rápidos que son muy buen negocio. Entonces va a haber la voluntad de la oligarquía esta feroz, sin límites, de sostener todo para que se cumplan lo que quedaron, el dinero. Y la sociedad ya está cansada aquí en México, ya ha visto infinidad de marchas, de protestas, y a veces no encuentran una solución. ¿Cree que vamos a llegar a otra revolución? Que voten este año. Esa es la oportunidad que hay. Esa es, la inmediata. Le agradezco mucho, senador, que nos haya recibido y que nos haya dado este espacio. Gracias a ti. Muchas gracias, Iván. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.